Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando el BMW iX1 eDrive 20. Es el vehículo de acceso de la gama del iX1 y viene con unas características bastante interesantes. Hablamos de un vehículo con una potencia de 150 kilovatios, una batería de 64,7 kilovatios hora que le ofrece la posibilidad de recorrer bastantes más de 400 kilómetros según ciclo WLTP, y que viene con un precio sin ayudas, sin descuentos, de 48.900 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante alemán y os intentamos contar todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior del iX1 eDrive 20. A ver, no difiere en nada a la versión más potente que probamos hace poco, ¿vale? Así que vamos a hacer un repaso. Os dejo de todas maneras por aquí el vídeo de la versión más potente para que lo comparéis, ¿eh? Hay una diferencia sutil en cuanto a los colores, pero en cuanto a acabados son exactamente iguales porque ambos llevan el paquete M, que la verdad es que se nota y mucho. Esta generación del X1/iX1 tiene unas características bastante interesantes en cuanto a calidad percibida. Y es que el salto que ha dado BMW en cuanto a la calidad es absolutamente espectacular. Yo no me duelen prendas, no ganamos nada con decir esto. Tan solo os reto a que os subáis a uno de estos coches y veáis que la calidad es bastante buena. Fijaos que suena como un bombo, alucinante. Aluminio de verdad, pero de verdad, aluminio frío. En esta zona tenemos un lacado negro piano, que es, bueno, lo peor que pueda tener el interior, porque ya os digo que yo soy enemigo acérrimo. Pero en otras zonas de control, por ejemplo, lo han quitado. Antes teníamos negro piano en el volante en esta zona y aquí no la tenemos, se agradece. Tan solo pues un pequeño aquí, un pequeño marco de negro piano, pero ahí nunca vamos a tocar. Lo mismo en las puertas con cuero sintético. Fijaos, con los altavoces de Harman Kardon, con una placa de aluminio, La verdad es que los acabados son absolutamente espectaculares. Fijaos los detalles de los ajustes, ajustes entre piezas, muy bien, Y fijaos la pantalla, toco, apoyo, me apoyo en la consola con fuerza y nada. Aquí tenemos un marco de negro piano, pero todas las calidades muy buenas. Cuero de los apoyabrazos. Fijaos el cuero de los asientos, presiono, y no se arruga, no queda arrugado. Alucinante. Cuero en las puertas, cuero, el mismo cuero que tenemos en los asientos. Otro cuero justo aquí arriba. Son cueros sintéticos, pero con una gran apariencia. Repasito de calidades que ya digo son muy destacables, Fijaos, el tirador, que lo estoy moviendo con fuerza y no cruje nada. Es una pasada. Plástico un poquito más de batalla en la parte inferior, pero fijaos, con el mismo color, con el mismo tono que tenemos en las puertas, Y luego ya, bueno, pues plásticos más de batalla aquí, por ejemplo, en la parte de la consola. Es el plástico que podemos tener peor, porque
Aquí tenemos un plástico también que está, que es un poquito más de batalla, guantera, buena capacidad. Tenemos de todo, chalecos y con un acabado un poco de buen tacto, pero plástico duro. Aquí no tenemos fieltro. En general, no sé, ¿qué os parece? A mí me parece que estamos en, que es el sub de acceso, Ojo, sub de acceso de BMW. Y fijaos, con el acabado que nos encontramos, los textiles, que siempre aquí se notan algunas tolerancias, pero está todo bien puesto, bien montado, tenemos todo bien hecho, no tenemos nada raro, está todo bien en este coche. Bueno, pues tenemos temas de equipamiento, os dejo aquí listado de equipamiento para que veáis lo bien equipado que está este iX1 de acceso. Tenemos dos pantallas, ya tenemos la Curve Display, ya digo, un repaso muy somero a las capacidades de esta Curve Display. Tenemos la posibilidad de poder visualizar nuestra información pues de una forma muy sencilla. Es verdad que algunos habéis criticado este cuadro, pero a mí me parece que el cuadro este es bastante mejor que el que había antes. Tenemos aquí los contenidos, podemos seleccionar los contenidos que queremos. Aquí tenemos esta información que en algún compañero de la prensa ha puesto que no cabía. Bueno, pues no tienes más que irte al layout y aumentarlo, por ejemplo. A que ahora sí que cabe. Vamos a ver. Ahí sí cabe toda la información. Claro, es que hay algunos que hacen trampas a lo solitario. Y si la queremos pues más amplia, pues mira, aquí la tenemos más amplia aún. Se ve, ¿no? Se ven los kilómetros que quedan, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues aquí tenemos el contenido que podemos elegir. Ahí tenemos los HADAS, aquí tenemos la navegación, aquí tenemos el mapa y aquí tenemos la multimedia. Y aquí en el principio tenemos el velocímetro, la forma más sencilla, y tenemos aquí la media. En este caso es el consumo medio instantáneo, y aquí tenemos nuestro ordenador de bordo. Yo, sinceramente, la vista que más me gusta, sinceramente, es quizás esta, porque tengo más información. Tengo aquí todo el mapa de la energía, de cómo quiero llevar el motor, la parte adaptativa, y luego tenemos aquí pues el velocímetro y aquí el horizonte de autonomía. Oye, con eso ya tengo todo, nivel de batería, hora, las señales, cinturones de seguridad, presencia, nuestra temperatura exterior y la autonomía restante. Autonomía restante que yo la pondría ahí, donde la batería, pero bueno, la tenemos en dos sitios a la vez. A mí este cuadro, ya digo, me gusta. Me gusta cuando te acostumbras a cómo está la información y cuando te acostumbras a manejarlo, la verdad es que me gusta. Luego tenemos en el volante, un volante que yo siempre lo digo, son volantes fantásticos, es completamente redondo, parece una obviedad. Las cosas que giran tienen que ser redondas, no me achates por aquí. A ver, son reminiscencias de los coches de competición, se achatan porque los volantes de competición giran así, no como mucho así, pero no giran más, entonces bueno, se achata pues para que quepa mejor el piloto, etcétera. Pero aquí no tiene sentido. Entonces, cuanto más redondo, mejor. Grosor espectacular, tacto espectacular, cuero espectacular, un volante muy bien hecho. No me gustan tanto los nuevos mandos. Estos nuevos mandos giratorios son pequeños, inducen a fallos, inducen a error. No me acostumbro a ellos. Quizá porque yo tengo dedos que parecen un muestrario de bollicaos, pero me gustaría que fueran los de antes. No me gustan. Demasiado botón para el set, demasiado poco botón para el más y el menos. El set debería tener este tamaño y el más y el menos deberían estar aquí. Vamos a ver. Es mi opinión. Aquí lo tenemos así. Así que no entiendo por qué aquí no lo podemos tener.
El resto del volante, pues fascinante. Esta es una pieza que no es aluminio, que es de plástico, pero que simula el aluminio. La verdad es que está muy, muy bien. Y luego tenemos una leva. No tenemos dos, ojo, tenemos una leva. ¿Por qué? Porque tenemos el modo boost. Que el modo boost lo dejamos apretado cuando metemos la D. Vamos a meter la D, tranquilos, que no vamos a arrancar. Pero para que lo veáis, tenemos ahí una cuenta atrás y de esos 10 segundos tenemos todo el par y toda la potencia disponible. Bueno, pues para adelantar, por ejemplo, pues para no quedarnos un poco tirados. Sistema de infoentretenimiento. Aquí lo tenemos. Yo sigo diciendo que este sistema es uno de los mejores sistemas que hay en la automoción. Me sigue pareciendo muy capaz, muy moderno, con un estilazo, con un diseño bestial y con una curva de aprendizaje muy pequeña. Me gusta, de entre los que no forman parte de los sistemas de infoentretenimiento Android Automotive, ya digo, me sigue pareciendo de lo mejorcito. Tenemos conectividad inalámbrica con Android Auto y con Apple CarPlay, en este caso con Apple CarPlay. Tenemos aquí todas nuestras aplicaciones. Vamos a buscar la de BMW para saltar a nuestro menú. Se descolocan. En la última versión de Apple CarPlay se descolocan los iconos, como ya no están colocados como antes. Bueno, tenemos la pantalla, aquí los accesos directos, aquí para ir al menú anterior, la multimedia, teléfono, navegación, seccionado en esta pantalla principal, como veis. Aquí podemos ir cambiando elementos. Aquí vemos los consumos, que en estos 25 kilómetros hemos ido un poco rápido. Aquí tenemos el tiempo, la fecha, y luego tenemos aquí el navegador. Si deslizamos hacia abajo, bueno, pues somos el driver, somos el conductor invitado. Tenemos sesión BMW, pero no la hemos metido, no es necesario para la prueba. Y luego aquí tenemos accesos directos. Aquí tenemos el acceso directo a Apple CarPlay y accesos directos a las aplicaciones. También accesos a la temperatura y al menú de climatización, ¿vale? Aquí tenemos todas las opciones. ¿Todo táctil? Sí. Ya no tenemos en este iX1, ya no tenemos botones de clima para controlar la temperatura, salvo los que se refieren al desescarchado y a la descongelación, tanto del cristal delantero como el del cristal trasero. Eso, por alguna razón, lo han mantenido como botón físico. Aquí no, aquí ya tenemos todo digital. Bueno, pues vamos a ver aplicaciones. Tenemos un montón de aplicaciones. Aplicaciones que tienen que ver con cosas cachondas, como por ejemplo los juegos. Tenemos el Console Games y aquí, bueno, se requiere una actualización que no vamos a actualizarla, ¿vale? Pero, bueno, pues tenemos ahí una serie de juegos que podéis ver que cuando estamos cargando, por ejemplo, este coche eléctrico, pues nos permiten pasar un buen rato sin tener necesidad de estar bueno, mirando las batuecas, ¿no? Pues bueno, se nos pasa el tiempo mucho más rápido. Tenemos Android Auto, también podemos gestionar a Alexa como nuestro asistente vocal. Tenemos la tienda Connected Drive, donde tenemos más, no solo aplicaciones, sino también tenemos más funciones del vehículo. Perdonad que le he dado a Alexa sin querer. Tenemos aquí gestión de nuestro BMW ID, nuestro asistente personal. Tenemos la función aparcar, funciones de carga, también funciones de Drive Recorder. Aquí se va a poner a grabar, bueno, pues a ver si tenemos alguna grabación. Sí, tenemos alguna grabación para que veáis cómo funciona. Bueno, pues esta es una grabación, cámara frontal, cámara lateral derecha y cámara trasera. Son grabaciones que hice yo. Aquí, por ejemplo, para que veáis una lloviendo, para que veáis cómo se ve la cámara. ¿Vale? Bueno, son grabaciones de prueba que hemos hecho y podemos grabar lo que queramos. Son grabaciones, ojo, exteriores. Luego tenemos, vamos a ir a los ajustes del vehículo. Aquí tenemos los asistentes a la conducción, un vehículo súper equipado, seguridad y avisos,
todos los sistemas, además de forma gráfica, para que veáis cómo funcionan cada uno de ellos, ¿eh? Es una auténtica pasada. Esto está muy bien puesto. Tenemos también funciones de aparcar. Aquí lo tenéis. La verdad es que es un coche súper equipado. Todos los sistemas de ayuda a la conducción en conducción. Todo muy bien explicado. Y también funciones en cuanto al cuando el coche toma el control, bueno, pues qué parámetros queremos que tenga. Os digo que sigue siendo un X1, que alguno dirá, pero vaya, si es que parece un coche mucho más grande y mucho más caro y mucho más importante. Fijaos, aquí tenemos la gestión de la carga, aquí podemos poner límite de la carga para que no nos salten los plomos. Lo tengo 10, pero podemos tenerlo hasta 32 amperios, ¿vale? Y podemos decirle el objetivo de carga 100%. Esto, ojo, siempre límite de corriente alterna, aquí lo pone, ¿vale? Programar horas de salida o cargas inmediatas. Luego tenemos aquí la propulsión, aquí tenemos el sistema de recuperación del motor, ajuste inteligente del efecto de frenado. Lo tenemos en modo adaptativo, podríamos tenerlo en baja, moderada o alta, podríamos elegirlo nosotros. Lo tenemos en adaptativo, ¿por qué? Porque funciona bastante bien. Y aquí tenemos, bueno, pues otras opciones de manejo. Muchas de las aplicaciones que están funcionando no os las puedo enseñar porque, bueno, pues implica que pongamos un BMW ID, que pongamos medios de pago, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sepáis que tiene un montón de aplicaciones y que funciona bastante bien. Os voy a contar qué son los My Modes, porque si no habéis visto ningún BMW de los nuevos, los My Modes son los modos de conducción. Tenemos el modo personal, que es el que tenemos activo. El modo personal además nos permite parametrizar ciertas opciones. El modo de arranque, si queremos, bueno, pues programas personales o programas predefinidos como el Expressive, Relax o el Digital Art, que implican no solo variaciones en el climatizador, variaciones en los asientos si tienen masaje, sino también una serie de sonidos y música con el objetivo de cumplir el programa en el que están diseñados, ¿no? Si quieren relajarte, si quieren estimularte, etcétera. Tenemos aquí el modo Sport, que aquí implica la desconexión del ESP, voy a decir que lo quiero activado. Y luego tenemos el modo más eficiente y luego los tres modos que os he comentado antes, que cambia la pantalla, cambia el diseño, son además, fijaos, cómo cambia, son además obras de arte digitales, fijaos. Quantum Garden 2022 es una obra de arte digital del artista Cao Fei. Y entonces, bueno, se inició una audioguía y todo eso. La verdad es que es bastante espectacular. Ya digo, este sistema de infoentretenimiento es una auténtica pasada. Y bueno, tenemos más cositas, por ejemplo, los huecos. Tenemos una gran bahía de carga inalámbrica, se coloca el teléfono o el tablet, lo que queráis, lo que quepa, de forma vertical y con esto se sujeta. La verdad es que esto está muy bien. Las primeras versiones de este sistema no me gustaban mucho, no cabían los teléfonos, tenía aquí una lengua de goma que era imposible y había que montarlos sin el protector. Bueno, era un desastre. Pero bueno, que veáis ahí que tenemos bastante hueco. Y luego tenemos dos posavasos, una toma de 12 voltios, nuestros conectores USB-C. Tenemos un hueco debajo, fijaos, que es espectacular, que está compartimentado. Y luego tenemos nuestra consola, con el modo Start-Stop, con el arrancado del motor, con la P de Parking que activa las cámaras. Fijaos qué cámaras. Alucináis con la calidad, ¿verdad? Sí, yo también, es una pasada. Tenemos el selector del cambio, tenemos los modos de conducción, tenemos aquí los asistentes a la conducción, acceso directo, volumen, mute, búsqueda de canciones o emisoras, auto hold y parking automático. Y luego tenemos nuestro apoyabrazos, que tiene un hueco también generoso para dejar cosas, además con un suelo de goma. Eso la verdad es que es alucinante. Os hemos enseñado antes la guantera, puertas, buena capacidad, muy largo el hueco,
y además compartimentado. Muy bien, la verdad es que en ese aspecto BMW tiene muy buenas capacidades. Y luego los asientos, fijaos los asientos que están muy chulos, súper cómodos, que podemos ajustar en longitud del asiento, ajustes eléctricos de todo tipo para el conductor y para el pasajero mecánicos, ¿vale? O sea que el conductor tiene todo lo bueno. Así que ya sabéis, os hacéis pasajeros o conductores, pero yo prefiero ser conductor. Vamos a las plazas traseras y os enseño más cosas. Bueno, pues aquí estamos, interior del iX1. Fijaos cómo está la puerta, prácticamente perpendicular al vehículo, con lo cual deja un paso franco, completamente amplio y muy cómodo para entrar. La verdad es que se agradece que tengamos este tipo de aperturas en coches que tienen una clara vocación familiar. Hablamos de la posibilidad de abatir los asientos. Ya sabemos, tirador Made in BMW en proporción 40-20-40, ¿vale? Esto es muy sencillito. Tenemos aquí el apoyabrazos y luego para abatir aquí tenemos otro tiradorcito. Tiramos y aquí tenemos la posibilidad de abatir solo esta zona para poder meter esquís, objetos largos, estrechos. Así que bastante modularidad. ¿Cómo queda con el piso? Completamente plano, lo podéis ver, alucinante, ¿eh? No tenemos ningún problema y además la verdad es que queda todo bastante bien anclado. Voy a ponerlo otra vez y notaréis que aquí pasa algo, ¿no? Que podemos, fijaos, ponerlo en diferentes posiciones. Sí, porque se puede abatir, ¿eh? Lo voy a dejar en esta posición que es la que a mí más me gusta, ¿eh? Se puede reclinar también, ¿eh? Fijaos, poquito más recto, poquito más recto. Tiene un montón de puntos donde podemos dejar reclinado el asiento. Me siento y seguimos. Bueno, pues aquí estamos, interior y plazas traseras. ¿Os habéis dado cuenta? El asiento se ha movido un par de centímetros. Bueno, tenía activado el tema del asiento, bienvenida, que se echa para atrás para que te puedas sentar. Ya está puesto en mi posición de conducción. Bueno, ni tan mal. Una de las características que tienen los asientos de los vehículos eléctricos es precisamente la altura del suelo, y eso hace que, lógicamente, el suelo esté más alto y que el asiento tenga que estar más bajo y que podamos tener alguna postura tipo de cuclillas. Yo me voy a sentar recto para que veáis que efectivamente el asiento está alejado de mi corva, y que no me toca parte de la pierna. Bueno, alguno podrá pensar que es incómodo. Yo me siento bien, me siento normal y fijaos, no toco con las rodillas, ni en altura. Dicho esto, bueno, pues el asiento sí está bajito, el respaldo en cambio está perfecto, fijaos qué alto es, el reposacabezas queda perfecto para mi altura, y además está muy bien, es súper mullidito. Línea de cintura normalita, ni muy baja ni muy alta, muy bien. Además tenemos mucha superficie acristalada, los asientos no son demasiado masivos, con lo cual no son súper anchos, con lo cual nos permite tener buena visibilidad desde las plazas traseras hacia los lados y hacia adelante, con lo cual la sensación de desahogo visual es importante porque es una parte del confort, de los vehículos. Tenemos cortesías de todo tipo, tenemos tiradores, tenemos perchitas, tenemos el levanuras eléctrico, obviamente, tenemos zonas de protección del respaldo de los asientos, básico para un coche familiar. Tenemos unas redes de una capacidad un poco, porque no estiran mucho, no son muy elásticas, y teníamos que tener algo un poquito más elástico. Lo mismo van cediendo con el paso del tiempo. Salidas de aire para las plazas traseras con control y dirección de flujo, 2 conectores USB y una pequeña guanterita, o llamémoslo, sí, guanterita, para dejar algunos objetos ahí. Lo que pasa es que están muy cerca de los pies y sobre todo si pasamos de un lado a otro, pues al final vamos a enganchar un cable o vamos a enganchar algo. Yo lo hubiera hecho más vertical que horizontal, pero bueno, oye, cosas del diseño, los diseñadores ya sabéis. Y luego tenemos el apoyabrazos, que ahora sí lo voy a sacar para que veáis qué bien queda. Apoyabrazos con posavasos,
transversales. ¿Por qué los ponemos longitudinales? Algunas marcas lo hacen mal. Aquí tenemos la posibilidad de ir súper cómodos. Pero como hoy no tengo a nadie que llevar, me voy a poner en la plaza de conducción, no sin antes enseñaros el maletero y después a conducir. Bueno, pues aquí tenemos el maletero, 490 litros, ampliables hasta casi 1500, abatiendo los asientos traseros, como os he enseñado antes. Tenemos, fijaos, perchitas aquí a la izquierda, 2 perchas, tenemos una redecilla para dejar más objetos, tenemos ahí herramientas, otras 2 perchas a la derecha, y aquí tenemos un hueco donde dejar, un hueco bastante generoso, donde dejar los cables, triángulos, herramientas y demás, Estos coches eléctricos, bueno, pues unos tienen mejores maleteros, otros peores, pero bueno, este no está mal, casi 500 litros de un coche, oye, que nos saca de más de un apuro diario. Este coche ya empieza a valer para todo, pero os lo cuento ahora conduciendo. Bueno, pues aquí estamos probando este BMW iX1 de acceso, con el motor eDrive 20. 150 kilovatios es más que suficiente para que un vehículo como este, 4,5 metros, con una balanza, una báscula ya en la que estamos en los 1700 y pico kilos, pues que se mueva con bastante soltura. A veces nos empeñamos en tener mucha más potencia de la que realmente necesitamos, pero es que en el caso de los vehículos eléctricos, claro, tenemos el hándicap del peso, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, 204 caballos, 150 kilovatios, es poca potencia. Pues no es poca potencia. Y más cuando estamos por debajo de las 2 toneladas. Fijaos, hace tiempo hablar de 2 toneladas ya estabas hablando de vehículos muy grandes, tipo X5, tipo Q7, ¿no? Mercedes, GLE, ML en aquella época. 2 toneladas, era como, qué barbaridad. Y ahora hay compactos que ya rozan esa cifra. BMW ha querido no perder su ADN, no perder ese feeling tan BMW, ¿no? Esas características tan especiales que tienen los BMW en cuanto a funcionamiento dinámico de sus coches. Y ha preferido hacer baterías o dotar a sus coches de baterías más ligeras para poder ofrecer unas prestaciones más acordes con su filosofía. Y eso, bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Es digno de reseñar que en este tipo de coches haya marcas que cojan y digan, oye, preferimos hacer coches con baterías más pequeñas y con menos capacidad, pero que sean más ligeras. Y sí, a ver, estamos hablando que a igualdad de potencia el X1 y el iX1 tienen una diferencia en torno a los 420, 430 kilos, que es mucho. Pero la verdad es que en conducción se nota que la báscula, parar la báscula en los 1800 kilos, sobre todo para un vehículo de ya 4,5 metros, funciona. Y es verdad también que no notamos la misma ligereza que en las versiones de combustión, lógicamente, pero también es verdad que esa reducción de peso se nota para bien en este coche. Y creedme, que nos hemos bajado de un coche que llega casi a las 3 toneladas, eléctrico y muy potente, con casi 700 caballos, y nos hemos subido en este con una tercera parte de la potencia y con 1200 kilos menos, y se nota un montón. Y ahí es donde vemos la diferencia, ¿no? Este coche no deja de ser un coche suficiente para todo. 150 kilovatios suficientes. Además, con unos consumos que os digo, os va a sorprender. BMW lleva muchos años haciendo muy buenas cosas a nivel de consumo con sus motores, ya sean de combustión, hibridados, microhibridados, electrificados en general y eléctricos. Y hacer consumos en este coche rondando los 15-16 kilovatios
no es una quimera. De hecho, es sorprendentemente fácil conseguir esos consumos. ¿Por qué? Bueno, pues porque son coches, ya digo, menos pesados y también están muy trabajados a nivel de eficiencia, a nivel de consumo, muy trabajados. Y eso, pues hombre, nos va a favorecer que con baterías más pequeñas, menos pesadas, tengamos más autonomía gracias a unos consumos contenidos. ¿Cuánta autonomía? Bueno, ya os he dicho, en autovía vamos a estar, en alrededor de 15 kilovatios. Vamos a estar en ciudad y carreteras de circunvalación, ¿vale? Donde llevando el coche al límite de la vía o hasta el límite de la vía nos va a permitir tener consumos muy contenidos. Y luego en autovía vamos a estar en 18, 19, 20 como mucho kilovatios, que nos van a permitir hacer reales en autovía pues 300, 350 kilómetros, pero ya digo, sin tener más cuidado que el no rebasar el límite de velocidad. Porque alguno me diréis, Antonio, solo 130 kilovatios de carga en carga continua. Vale, 130 kilovatios. ¿Os parecen pocos para una batería de 64,7 kilovatios hora de capacidad? ¿Os parece poco? Hombre, a mí no me parece poco porque además tenemos que tener en cuenta que las cargas en este coche son bastante estables. Más de lo que pudiera pareceros por el tipo de batería, ¿no? Una batería NMC que en teoría son menos estables, pero no, la verdad es que las cargas son bastante estables. De hecho, nosotros hemos estado cargando prácticamente en torno a 100 kilovatios, muy estables, entre el 30 y el 75%. Bajaba 90, bajaba 94, subía 96, más o menos, alrededor de entre 90 y 100, y eso ya es una carga ya bastante seria, ¿eh? Ya estamos hablando de una carga bastante buena para esta capacidad de batería. Luego, claro, tenemos la parte dinámica. Este coche, al tener coche eléctrico, pues tiene el peso abajo, tiene un centro de gravedad completamente diferente a las versiones de combustión e incluso los híbridos enchufables, que a pesar de que tienen también una batería con cierto peso, pero no es tan grande ni tan pesada, entonces tienen el peso repartido de otra manera. Aquí tenemos además un centro de gravedad más bajo, con lo cual las características innatas de un vehículo eléctrico, ¿no? Con esa agilidad que podemos descubrir cada vez que conduzcamos un coche eléctrico, pues se añaden, ¿no? A las propias de ser un BMW. Dirección que está bien pensada, que está bien parametrizada. Yo la noto un poco más directa y un poco más durita que en las versiones de combustión. No sé si tiene una razón lógica y técnica para que sea así, pero a mí me parece que está un poco más durita. También la suspensión, lógicamente, al tener más peso, le estamos reforzando toda la parte de suspensión. La noto un poquito más firme que las versiones de acceso del X1 de combustión, y eso hace que el coche tenga un andar muy agradable, porque además han conseguido ese balance que yo siempre digo que es lo mejor, ¿no? En este tipo de coches. Resalte, fijaos que ni se oye, o sea, es un tum-tum. Han conseguido ese equilibrio, ¿no? Entre confort y dinamismo, porque claro, es un BMW, tiene que divertir a la hora de conducirse. Y yo creo que lo han conseguido en un coche eléctrico que ya de por sí tiene pues unas prestaciones destacadas, sobre todo en el primer momento, en el ímpetu primero como consecuencia de pisarle a fondo, ¿no? Pues ese ímpetu primero, ¿no? Pues lógicamente hay que traducirlo y hay que hacer que el coche lo pueda asimilar de una forma segura. Pues lo consiguen con una buena dirección, un chasis imperturbable y con una suspensión que la verdad es que acompaña a todo el conjunto y hacen que, ya digo, tengamos un coche muy cachondo, muy divertido de conducir. Así que tenemos un coche más razonable, un coche que ya cubre el 90% de las necesidades
casi de cualquiera. Y bueno, y que es un BMW, coche de calidad, coche bien equipado, coche... la verdad es que es sorprendente el nivel de calidad que han alcanzado en esta generación del X1 barra iX1. Un coche que ha declinado en un montón de versiones y carrocerías que iremos probando en las próximas semanas. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del iX1, BMW X1 de acceso. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like. Y solo me queda desear que estéis todos genial, que tengáis salud, trabajo, que también lo tenga vuestra familia, vuestros amigos allegados, y que nos sigamos viendo aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima. We came to feel the need.